Bueno, estamos de regreso aquí en Cobertura Gastronómica a Cuatro Tiempos y nos encontramos en la mesa de la entrevista caliente. Y claro está, junto a Pamela Pérez vamos a recibir al doctor, o el licenciado, Jaime Aristi Escuder. Qué honor tenerlo acá y poder compartir con ustedes o con usted lo que son las impresiones sobre lo que sucede con el ITEVIS aquí en República Dominicana. Bienvenido y qué placer. Un placer yo estar aquí y yo a ver si aprendo algo que más allá de hacer huevos fritos y ese tipo de cosas. O sea. Mi atrevimiento a iniciar diciendo doctor es por la capacidad y el profesionalismo que tiene usted en lo que es manejar lo que es la parte de economía. Bueno, de hecho hice un doctorado. Ya a los 23 años ya había terminado el doctorado en economía. Wow. Sí. O sea, Mire, yo entiendo que nosotros rápidamente debemos de explicarle a las personas que nos siguen sobre lo que es el impuesto, lo que es el ITEVIS, Sí. Y de ahí poder nosotros pasar al tema que nos trae en el día de hoy. Bien, el ITEVIS se originó en 1983, comenzó la discusión de esa figura impositiva por el hecho de que había un déficit público y cuando hay déficit público hay que buscar la forma o de reducir los gastos o incrementar los ingresos y en ese momento entonces se discutió el establecimiento de un impuesto y se creó entonces el impuesto a la transferencia de bienes. No incluía en ese momento los servicios y la tasa impositiva era de un 6%. Así que en ese momento, Jaime, era ITEVI. Exactamente, impuesto a la transferencia de bienes y punto. Y era solamente en la parte industrial, o sea, la base imponible era muy pequeñita, eso significa que había una gran cantidad de productos y todos los servicios que estaban exentos de ese impuesto, es decir, que no estaban gravados por ese impuesto. Luego, con las diversas reformas tributarias, por ejemplo, la reforma tributaria de 1992, ahí ya hubo una modificación muy fuerte, hubo una ampliación de la base del ITEVIS, se incluyeron nuevos productos y se incluyó ya definitivamente una gran cantidad de servicios. Y entonces ya el nombre oficial es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que en realidad es un impuesto al valor agregado que comenzó en Francia y que existe en muchos países de Latinoamérica y que se establece por etapas sobre el valor agregado que se va estableciendo en cada una de las etapas del producto o del servicio que se suministra. Que es que bueno ampliarle a las personas que cuando hablamos de valor agregado es aquellos que tienen inclusive un proceso Es correcto. en su manufactura Correctamente, o correctamente. donde la mano del hombre interfiere, etcétera. Que vamos a hablar un poquito de eso porque ¿por qué tenemos a Jaime aquí en el día de hoy? Vamos a ampliar un poquito más sobre el tema de lo que es el impuesto sobre los alimentos en este caso y el famoso aquellos alimentos que no pagan impuestos, que están libres de este ITEVIS y aquellos que por una razón u otra fueron, tuvieron ¿cómo se le llama? Le pusieron el ITEVIS, pero fue una subida escalonada. Es correcto. ¿Estamos por ahí? Sí, Vamos sí. a explicar esa parte. Bien, vamos a ver. El ITEVIS es un impuesto al consumo y por lo tanto obviamente que afecta a toda la población sobre los productos que están establecidos como gravados. Entonces, ¿cuáles son esos productos? Como tú muy bien señalas, son los que sufren algún tipo de transformación. ¿Qué significa eso? Que el arroz no paga ITEVIS, las habichuelas no pagan ITEVIS, la carne de pollo no paga ITEVIS y así todo un conjunto de bienes. Ahora, ¿por qué también se dejan exentos esos productos? No solamente porque no sufren transformación, sino además porque es lo que representa la mayor parte de la canasta del segmento más pobre de la población. Si tú agarras lo que es alimento de los más pobres, tú puedes tener que representa 60, 65% de lo que es el gasto total. Entonces, si tú los exentos, eso significa que el ITEVIS solamente quedaría sobre el restante de 30 o 35% que consume la población. En consecuencia, tú estarías, aun cuando tienes un impuesto sobre el consumo, tú le estarías introduciendo un elemento de progresividad, porque recaería principalmente sobre los más ricos, porque tienen una participación de los alimentos más pequeñita dentro de lo que es su consumo total. Por eso es que hay una gran cantidad de alimentos que no pagan ITEVIS. Ahora bien, como tú muy bien señalas también, fíjate que en el año 2012 se incluyó un grupo de productos con una tasa reducida. La tasa del ITEVIS era 16%, luego, bueno, pasó de 12, 14, 16, 18%, y ese 18% supuestamente en el año 2015 tendría que bajar a 16. Es decir, que la tasa del 16 es que debería prevalecer. Lo que ocurre es que se puso un condicionante y es que la del 18 bajaría a 16,
siempre y cuando se alcanzara una meta determinada en la Estrategia Nacional de Desarrollo de ingresos tributarios. Como no se alcanzó, se quedó en 18. Ahora bien, con relación a los productos que se le estableció una tasa reducida, que fue de 8%, se estableció, como tú señalas, un escalonamiento. ¿Y cuáles son esos productos? Son productos que son industrializados, pero que son importantes. Por ejemplo, el yogur comenzó en el año 2013 con un 8, 2014 11, 2015 13 y 2016 16%. Y se queda ahí. Y ya se queda ahí. Porque el otro bajaría de 18 a 16, entonces sería una tasa única de 16. Pero como el otro no bajó, entonces queda todavía 16, 18. Pero el yogur, la mantequilla. Sí, el aceite creo que está ahí. El café, el aceite, el chocolate, azúcar y el chocolate. Sí, o sea, sí. esos son los productos que son importantes, claro, que van a pagar ITEVIS ya, pero comenzaron con una tasa reducida. Hay muchos países que lo han hecho así. ¿Qué pasó en cuanto, perdóname que te quite la palabra de la boca, a los servicios entonces? Porque ya tenemos como otra naturaleza en este sentido. No, se incluyen los servicios y se deja exento entonces un grupo de servicios. ¿Cuáles servicios no están incluidos? Servicios financieros no están incluidos, servicios, planes y pensiones, los servicios de transporte, de carga y pasajeros, electricidad, también alquiler de vivienda, salud, educación no paga tampoco, servicios funerarios y los salones de belleza y peluquería. Mira, lo de los salones de belleza hay una anécdota interesante. Una vez estábamos preparando la reforma tributaria para el presidente Hipólito Mejía. Y cuando se presentan lo que serían los resultados de los modelos, esto se hace unos modelos con diferentes productos, y entonces tú le vas introduciendo si está grabado o no está grabado, y identificas el impacto que tiene esto sobre las recaudaciones y el impacto que tiene esto obviamente sobre segmentos de población en particular. Y de ahí el que hace y toma las decisiones de política, pues va decidiendo. Pues cuando se le presenta al presidente Hipólito Mejía, él se queda mirando así cuando se le dice, vamos a colocar los salones de belleza. Y él dice, y yo me voy a tirar en contra a la mitad de la población dominicana. Olvídense de eso. Yo no me voy a tirar en contra de esa mujer. Ese comentario dijo él ahí. Y él no quiso establecer, y ningún presidente ha querido poner el impuesto a los salones de belleza. Jaime, Es que hay un tema. a raíz del aumento escalonado de los impuestos, que este era el último año, ¿no? De los productos que estuvimos mencionando, mucha gente tiende a olvidar de que en realidad eso se planificó y se planteó a partir del año 2012. Sí. Pero real, efectivamente, ¿hubo aumento de ITEVIS en algún tipo de alimento nuevo? ¿O en realidad se confundió con ya el previsto del escalonado? Sí, bueno, pasó de 16 a 18 la tasa. O sea que todos los alimentos y todos los servicios que estaban grabados con el 16 aumentaron 2 puntos porcentuales porque pasó de 16 a 18. O sea que subió 2 puntos porcentuales el precio promedio de todos esos alimentos que ya estaban grabados. Lo que no estaban grabados, que son los que te señalé, como yogur, el mantequilla, los aceites, chocolate, el café, esos comenzaron con un 8 y que iban a ir subiendo. Ahora, los otros, por ejemplo, el arroz, la carne de pollo, carne de res, eso no paga ITEVIS. Es decir, que la gran noticia iniciando el año de que va a subir el impuesto de los alimentos, real efectivamente era el impuesto previsto ya escalonado. Es correctamente. Que no es algo nuevo. No, era revolver más la cosa. Entonces la información está mal manejada. Exactamente. Sí, porque siempre hay un... Exactamente. Y es la parte como introducir el elemento político. Lo único que iba a subir era de 13 a 16% aquellos productos que estaban dentro de la tabla de escalonamiento. Punto. Que eran esos 5 o 6 productos, pero ya. O sea que todo el resto que estaban pagando 18 no iba a cambiar ahora en este enero. Claro. Entonces, se cumplió lo que se había previsto hace unos años. Claro que sí. ¿Qué va a pasar ahora? No, o sea, el gobierno, recuérdate lo siguiente, el gobierno, ¿por qué necesita recursos? El gobierno necesita recursos, que son ingresos que como este, para financiar su gasto social. Claro. Por ejemplo, el gasto social es educación. Recuérdate que hubo un aumento de 2% del PIB a 4% del PIB. Para educación. Para tú poder pagar esto, tú necesitas recaudaciones. Por el hecho de que si no recibes esas recaudaciones tienes un déficit público. El déficit público en el año 2012, cuando llega el presidente Danilo Medina, era 6.7% del PIB y él lo ha ido reduciendo alrededor del 3% del PIB. Entonces, ¿qué sucede? Eso incluyendo el déficit también con el sector eléctrico. Si no, si tú le sacas eso, pues sería todavía más cercano a 12 el déficit. O sea que el presidente ha hecho un esfuerzo reduciendo el déficit. Ahora bien, ¿qué sucede? Todavía con 3% del PIB hay un déficit y significa que la deuda sigue subiendo. La deuda ya está en alrededor de 49% del PIB
Y dice el Fondo Monetario Internacional que tiene que ser 35%. ¿Qué significa eso? Que hay que reducirla. ¿Cómo tú la vas a reducir la deuda? Generando un menor déficit público. ¿Y cómo tú generas un menor déficit público? Recaudando más. Entonces, ¿qué tú me preguntas? ¿Hacia dónde van los impuestos? Obviamente que en algún momento hay que tomar la decisión de reducir el gasto, como por ejemplo el déficit del sector eléctrico, que representa más de un 1% del PIB, y hay que aumentar las recaudaciones, y ese aumento de recaudaciones implicará que algún tipo de producto va a tener que recibir. Ahora, yo no creo que se vaya a incrementar la tasa del ITEVIS. ¿Por qué? Porque ya 18% es muy alta. Ya está por encima de lo que es el promedio de Latinoamérica, que es alrededor de 15-16%. O sea, ya es muy alta. Lo que sí creo que se pudiera es eliminar exenciones, sectores que están exentos del ITEVIS o productos que están exentos del ITEVIS. Es decir, que tú pudieras ampliar la base todavía más del ITEVIS y así recaudar más. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de poder hacer una investigación sobre este asunto y lancé un libro que se llama Cocinando sin ITEVIS, que por cierto te voy a hacer llegar una copia. Oye, qué bien. Y en realidad es parte de la educación. Yo decía que si hay todo un listado que nos permite de productos libres de impuestos, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí. Ahora, a veces yo veía cosas injustas. Por ejemplo, la sal paga impuestos, siendo este país productor de sal, pero más me entero luego que la sal la traen de Colombia. Sí. Y ahí viene el asunto del impuesto. Por ejemplo, el proceso de compra de un pescado. Si tú vas al supermercado y compras un filete de pescado, a ti que te gusta el pescado, vas a pagar impuestos más si lo compras entero, ¿no? Sí, exactamente. Tú lo compras entero y después dices fileteámoslo. Sí. Te libras del impuesto. Es una cuestión de educación, claro, pero real efectivamente los productos de la canasta familiar y algunos que no son tan de la canasta están libres de impuestos. Pero eso debería ser un bestseller, o sea, vamos, eso yo creo que es un libro muy interesante. Te lo voy a presentar. Porque fíjate lo siguiente, o sea, incluso lo puedo comentar en mi programa Consulta Económica. Eso sería interesante si un día tú puedes pasar por allá, si me devuelves la visita. Sí, es un programa que tengo en la Z, Consulta Económica se llama, y ahí podríamos hablar sobre cómo tú logras reducir 18% el costo de lo que es tu cocinar. Se puede lograr ahorrar hasta un 40, que después tú y yo lo vamos a discutir. Mira. Jaime, mira, yo entiendo que esta es la primera visita y debe haber por lo menos un par más en este año 2016, dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver este mundo de ITEVIS. De verdad que te agradezco el hecho que hayas compartido estas impresiones con nosotros. Un placer. Nosotros súper agradecidos de recibirle y sé que vamos a tener mucho más que hablar en un futuro. Esperamos que pueda pasar por aquí para nosotros darle seguimiento a esta situación. Y espero porque haya sido que ha bajado el ITEVIS 18 a 16%. Esto te iba a decir yo, que Ojalá que sí. Yo espero que sea por eso, que se haya logrado recaudar por otras vías y entonces, por ejemplo, con algunos impuestos directos que van directamente a los ricos y entonces bajemos de 18 a 16. Ya nos juntaremos a discutir eso en un futuro. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. gracias. Un placer. Y ustedes no se vayan, que el contenido de Cobertura Gastronómica a 4 tiempos sigue.